¿Qué es un FOD? Objeto inanimado dentro del área de movimiento de aeronaves que no tiene una función operacional o aeronáutica y puede representar un peligro para las operaciones de las aeronaves. Tipos de FOD. El FOD se pueden clasificar en blando o sólido. Dentro de los FOD blandos se pueden encontrar pasto, bolsas plásticas, líquidos. Dentro de los FOD sólidos se pueden encontrar tornillos, cables, tuercas, láminas, piedras. Causas y factores contribuyentes para presentarse un FOD. Las causas más comunes para que se presente un FOD son trabajos de mantenimiento de aeronave, trabajos realizados por contratistas, olvido de herramientas, degradación de pavimentos, falta de cultura, falta de iluminación, afanes. Consecuencias de ignorar un FOD. Dentro de las consecuencias que puede generar un FOD están daño al personal, daño a la infraestructura, daño a las aeronaves y por último, se pueden generar altos costos. Responsabilidades del personal externo y de empresas subcontratadas. El personal externo y de empresas subcontratadas que ingresa a la organización debe cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades. Evitar la generación de FOD. Recoger y almacenar los FOD generados en las canecas de objetos extraños o almacenarlas en las canecas de disposición de residuos. Reportar los FOD en la página de seguridad que se muestra a continuación, o mediante el siguiente código QR. Gracias. Contamos con su compromiso y colaboración. Created using Powtoon.